Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en este trance agudo. Y le voy a invitar que vayamos a la epístola a los Romanos, en su capítulo 4, versículo 17 al 21. Romanos 4, 17 al 21. Cuando lo tenga me dice amén, para saber que lo tenemos. Amén. La palabra del Señor la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Dios bendiga su santa y bendita palabra. Amén. Y vamos a hablar acerca de la fe de Abraham. Y algunas veces, hermano, hay muchas personas en la condición de Abraham, que primero era Abraham y de ahí fue llamado Abraham. Y muchos de nosotros, hermanos, nos cuesta trabajo creer lo que está en la Escritura. Y creemos que lo que está en la Escritura es ficticio o un relato novelístico. Y no llegamos a creer. Algunos no creen que existió el diluvio. Otros no creen que existió Sodoma y Gomorra y la destrucción de ella. Nos parecen relatos que no pueden ser ciertos, pero están allí. Los crea usted o no los crea, están allí. Y las personas que vivieron aquel tiempo testificarán de que sí existen. Ahora vayamos a Abraham. ¿Quién puede creer que existió un viejito todo encorvado? Un viejito todo arrugado. Un viejito de casi 100 años. ¿Ah? Y que tenga casi a sus 100 años un hijo. ¿Quién puede creer de un viejito que ya caminaba con un bordón? Porque alguien puede pensar, es que era joven. No. Si es que ya de los 40 años, uno ya tiene que ir enderezándose. Tener el cuidado de caminar erguido. Porque si no se queda, hermano, como arpa. Todo jorobado, todo encorvado. Pero ¿existió Abraham o no existió Abraham, hermano? ¿Ah? Y lo conocimos. ¿Ah? Conocimos a Abraham, lo vimos. Conocimos a este señor, este viejito. ¿Cómo era? Rubio, pelo ondulado, pelo largo, pelo corto. Usaba a la moda o a lo antiguito,
¿Cómo vestía? ¿Qué le gustaba hacer a Abraham? ¿Cómo era su casa? ¿Cuántos trabajadores tenía? ¿Le gustaba salir o no le gustaba salir? ¿Era mujeriego o no era mujeriego? ¿Cómo era Abraham? ¿Verdad que no lo conocimos? ¿Y cómo sabemos que existió Abraham? ¿Cómo recibimos esa palabra? La recibimos por fe, creyendo que lo que dice la Biblia es verdad, que lo que está en la Biblia es correcto y no puede ser cuestionado ni tampoco negado. Y nos cuenta la historia de un hombre. Las cosas que están en la Biblia, voy a partir de aquí, las cosas que están en la Biblia es para que usted las use. Las cosas que están en la Biblia es para que usted y yo las recibamos. Es para que lo que estos hombres recibieron, usted también. Aquí no solamente estamos contando como un hecho histórico para que sepamos qué pasó en el pasado. La palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva hasta el día de hoy. Dios es el mismo, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8. Eso dice Hebreos. Que Dios es el mismo ayer y hoy. Y nos dice la palabra que Abraham, hermano, anhelaba tener un hijo, pero sus condiciones no se lo permitían. Sara anhelaba tener un niño, bañarlo, cambiarlo, ponerle los caitecitos o las sandalias, si es que tenía sandalias o caite, ¿verdad? Anhelaba cortarle las uñas, aunque sea con el cuchillo, porque creo que no había corta uñas. Anhelaba peinarlo, echarle algo, ¿verdad? No había gelatina, ni aguacatina, pero algo le iba a echar ella. Anhelaba jugar con el niño. Abraham anhelaba enseñarle cómo se ordeñaban las ovejas, ¿verdad? Cómo montar, pues no a caballo, pero a camello, ¿verdad? Ir a traer la leña, preparar todo lo que hacía falta ahí, aprender a sembrar trigo, cebada, a usar el molino para moler la harina para el pan. Quizás tantos sueños que tenía esta familia, pero solamente se había quedado en sueños y deseos. No podían tener. La vida les había negado la oportunidad. Y quizás Sara miraba a otras mujeres que no solamente tenían un hijo, tenían muchos niños, ¿verdad? Tenían hasta la docena allí, encamadas, como gradas, ¿verdad? Pero ellos no tenían. ¿Cuál era el problema de Abraham? Ya que él es la parte que engendra. Nos dice la Escritura que él era casi de 100 años. Eso nos dice la Escritura. Nos da un punto de partida. Una persona de 100 años es imposible que pueda tener hijos. Un hombre de 100 años es imposible que pueda engendrar. Aún con la ciencia avanzada se vuelve complicado. El punto número 2 que se imponía a que pudieran tener un hijo es que Sara era estéril. No existían los avances clínicos, científicos que existen ahora. No existían tratamientos para ponerse en tratamiento y que ella pudiese salir embarazada. No existía nada de eso. Si una mujer era estéril, pues tenía que morir estéril, sin ver la cara de su niño, de su ser. Pero nos dice Pablo, nos cuenta el apóstol Pablo de Abraham. Versículo 17. La promesa de Dios para Abraham: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios había dado una promesa a Abraham que iba a ser padre de muchas gentes. No tenía ni uno,
pero él iba a ser padre de muchedumbres. Él no tenía ni un hijo y se le había dado la promesa que él iba a ser el inicio o la raíz de una gran familia. Y dice que creyó a Dios. Muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Son cosas muy distintas. La mayoría de este barrio puede creer en Dios, pero no le cree a Dios. Creer a Dios es creer lo que Él dice y recibir lo que Él da. Eso es creer a Dios. Creer a Dios es creerle que va a hacer un cambio en usted, o le va a dar lo que usted está necesitando, solicitando o pidiendo. Eso es creer a Dios. Dice que Dios da vida a los muertos, porque el cuerpo de Abraham estaba más vivo que muerto. No, estaba más muerto que vivo. Por ejemplo, el cuerpo del hermano Fernando, un cuerpo vivo, ¿verdad? Él tiene energías, tiene fuerza, tiene ánimo. Él puede jugar pelota, puede hacer muchas actividades. Pero ya un viejito ya solo está esperando ¿qué? La muerte. Ya un viejito, hermano, ya no está pensando en que va a vivir muchos años. Ya no está pensando en que voy a hacer esto, ¿verdad? Ya ni mira. Ya no puede caminar. Lo tienen que llevar de la mano, ¿verdad? Le tienen que contar cómo estuvo la novela porque ya no distingue, ¿verdad? ¿Quién es la que está hablando? Le tiene que decir. Pablo nos dice que el cuerpo de Abraham ya estaba ya, hermano, para morir. Ya no había esperanza de vida para él. Su cuerpo ya demostraba cansancio, agotamiento. Pero le creyó a Dios. Porque Dios dice, llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabe qué significa eso? Llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué es llamar las cosas que no son como si fuesen? Es traer a la existencia las cosas que usted no tiene. Es traer a la existencia las cosas que no existen y hacerlas real. Eso es. ¿Qué no existía para Abraham? Un hijo. ¿Qué no existía para Abraham? Esperanza de poder engendrar. ¿Qué no existía para Sara? Esperanza de salir embarazada. ¿Qué no existía para Sara? La esterilidad. Entonces Abraham empezó a creer y a declarar con su boca de que Dios le iba a dar un hijo. Dios lo prometió. Ah, pero mírate cómo estás. Dios lo prometió. Pero tu esposa no puede salir embarazada. Dios lo prometió. Empezó a declarar con su boca lo que Dios había prometido, porque Dios es Dios de imposible. Amén, hermano. Amén. ¿Era posible para Sara salir embarazada? No. Pero para Dios sí era posible. ¿Era posible para Abraham engendrar? No. Pero para Dios era posible. Para Dios era posible que se llevara a cabo la realidad. No sé cuántas cosas son imposibles para usted. Humanamente. Uno tiene un límite. Tiene un tope. El ser humano tiene un tope. La ciencia tiene un tope. Todo tiene un límite. Pero Dios está arriba de ese límite. Y es por eso que la Biblia dice, lo que es imposible para el hombre, es cuando el hombre ya llegó a su máximo límite. Es posible para Dios. Es posible para Dios. He conocido mujeres que han sido estériles desde que han nacido. Y han podido tener hijos ya a los 40 años, cuando se han hecho cristianos, cuando han creído en Dios, cuando han leído los relatos de Abraham y el de Ana, y han creído a Dios por un milagro, y han salido embarazadas. Los relatos bíblicos están ahí, no solamente para que los leamos, sino para que los creamos y para que los hagamos nuestros. El versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza
para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. No se debilitó en la fe. ¿Qué puede debilitar nuestra fe, hermano? ¿Qué puede debilitar nuestra fe? Podemos tener fe, pero se nos puede debilitar, ¿verdad? Podemos perder la fe. Y lo que nos debilita la fe son las circunstancias. Porque hay dos personajes, como decía la vez pasada, al momento de que usted quiere recibir algo de Dios: Satanás y Dios. Dios le dice crea. Al que cree todo es posible. Pero Satanás le pone a su alrededor todas las cosas negativas, las circunstancias. ¿Cuáles son las cosas negativas de las que Abraham estaba rodeado? Bueno, las circunstancias para Abraham era que él era ya anciano. No era un joven. La circunstancia es que su esposa era estéril. Pero estaba la palabra de Dios. Estaba la palabra de Dios. Usted puede tener una deuda muy grande, impagable, y quizás con temor a que vaya a perder lo que tiene en garantía por esa deuda. Pero está la palabra de Dios. Usted tiene dos opciones: o las circunstancias que dicen una cosa, o la palabra de Dios que dice la otra cosa. No tiene dos alternativas que tomar, solo una de ellas. Una de las dos. Un hombre en una ocasión estaba pagando su casa y en garantía con el banco tenía su carro. Un carro muy bueno, un carro de lujo. Y ese carro él lo utilizaba para salir con la familia y lo usaba también para el bienestar de la iglesia. Pero llegó un momento en que él se atrasó y no pudo pagar. Y el banco dice: tenemos que tomar la garantía de la casa. Usted ya no puede pagar. Porque por más que usted quiera pagar, no va a poder. Tenemos que tomar el auto. Las circunstancias en ese momento decían que la salida era entregar el auto y caminar a pie de ahora en adelante. Ya no podía andar en carro él, su familia, tampoco podía usarlo en beneficio de la iglesia. Y se fue a hablar con su pastor y le dice: pastor, quiero que ore por mí. Tengo un problema. Y el problema es que no puedo pagar la casa y voy a tener que entregar el carro, ¿verdad? Y le dice el pastor: ¿y hablaste con Dios? Esto no se trata de Dios, pastor. Esto no se trata de Dios. Estos son deudas con el hombre. ¿Tú crees que Dios solo opera en el cielo entonces? Dios solo opera con los ángeles. No opera en la tierra. ¿A dónde murió Dios? ¿En la tierra o en el cielo? En la tierra. Murió por ti, murió por tus problemas. Murió por todo lo que tú eres. Antes de que te metieras en esa deuda, Dios ya había muerto por eso. Ya murió por todo eso. Ya hablaste con Dios. Pero es que es imposible. Aunque Dios hiciera un milagro, no podría. Ora, no entregues tu auto ahorita. Vamos a orar. Vamos a pedir dirección de Dios. Todavía no tienes la palabra de Dios. Tienes la palabra del banco, pero la palabra de Dios no la tienes. Tienes que agarrar la palabra de Dios, porque eres un hijo de Dios. Agarra la palabra de Dios primero, que la palabra de Dios es la que te va a conducir a hacer lo correcto. Y empezaron a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. Y se presentó ante el banco con los documentos del carro, ya para ser entregado completamente, y las llaves, todo listo. Le dice: bueno, aquí vengo por la cita que me envió el banco, ¿verdad? Y la notificación de que tengo que entregar la garantía que tenía por la casa. Y aquí le dice: ¿cuál es su nombre? Dice, no, le dice: mi nombre es fulano tal.
Vamos a ver, empieza a buscar. Oh, no, le queremos pedir una disculpa. La notificación no era para usted. Era para otra persona. Disculpe, nos equivocamos. Nos da pena con usted. Aquí aparece que usted está bien, ¿verdad? Inclusive su capital ha bajado y su cuota va a bajar. Su cuota va a bajar y qué pena, el banco está con la obligación de regalarle esta cuota de este mes por la inconveniencia y por la falta de seriedad del banco. Así que no se preocupe, usted puede seguir con el crédito que tenía, ¿verdad? Si no se preocupe por la garantía, usted puede seguir pagando igualmente. Cuando nosotros, hermanos, tenemos a Dios de nuestro lado, todas las cosas nos ayudan a bien, dice Pablo. No hay que tomar decisiones apresuradas hasta tener la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, mueve montañas. Me gustaría que usted viera la película que se llama La fe que mueve montañas, de un niño. Me gustaría que la viera. Todo el mundo se burlaba de este niño porque decía que él estaba loco, pero le enseñaron a creer en la iglesia católica, un sacerdote. Y cuando lo quisieron avergonzar en público a este niño, le dice: si tienes fe, le dice el hermano, mueve esa montaña entonces. Si dice que la fe mueve montaña. Y empezó a temblar todo. Realmente la montaña se movió y tuvo que parar porque se iba a destruir la ciudad. La fe, hermano, tiene un poder, pero no es suya, sino que Dios hace que su fe cumpla sus propósitos. No hay que debilitarse, no hay razón para acongojarse. Tenemos un Dios todopoderoso. No importa la circunstancia o los problemas que puedan haber, o las deudas no superan a Dios. Los problemas familiares no superan a Dios. Nada supera a Dios. La enfermedad no supera a Dios. Dios es más grande que todo eso. Amén, hermano. Amén. Solamente hay que creer, como aquel viejito de Canaán, como Abraham. Si Abraham creyó en un milagro, hermano, él no se puso en tratamiento, ¿verdad? Sara no le dijo: bueno, Abraham, Dios dijo, ¿verdad?, que te iba a dar un hijo. Hay que ir a donde el doctor Corea. Hay que ponerse en tratamiento ahí en especialidad. No, solo estuvo esperando la promesa de Dios y llegó la promesa de Dios. Igual usted, le puede llegar la promesa de Dios, solo créalo. Dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Es decir, tener esperanza cuando no hay esperanza. Tener esperanza cuando alrededor dice lo contrario. Creer a Dios es algo valioso. Versículo 20. Tampoco dice, tampoco dudó. Tampoco dudó. Se mantuvo firme a lo que Dios dijo. ¿Usted cree, hermano, que cuando Abraham y Sara comenzaron a contarle a sus familiares que Dios les había dicho que iban a tener un hijo, imagínense lo que la gente pudo haberles dicho, lo que los amigos pudieron haberles dicho a ellos? Pobrecito Abraham, ya son los años, ya está quedando chiflinofli, ¿verdad? Creyendo que va a tener un hijo. Y mírenlo, por favor. Y cuando decías: Dios me va a dar un hijo, sí, Abraham, sí te creemos, Abraham, pero al darle espalda, pobrecito Abraham, ¿verdad? Se quedó con ganas de hijo, y eso lo hace delirar. Hermanos, podría ser que para la gente que no conoce a Dios nosotros estamos delirando. Podría ser que para la gente que no conoce a Dios nosotros estamos quedando chiflados, ¿verdad? O se nos ha salido la tuerca del engranaje. Pero no, creemos a Dios porque es un Dios todopoderoso, milagroso, y yo sé que Dios va a hacer. Y no hay que dudar, ¿verdad? No hay que dudar, sino que dice hay que fortalecerse en el Señor, hacer más fuerte esa promesa. La Biblia está llena de promesas, hermano. Desde Génesis, Apocalipsis está llena de promesas. Hay que fortalecerse. Si Dios lo dijo, hermano, Dios lo dijo. ¿Es así o no es así?
Hay una promesa en Malaquía que dice, probadme en esto si no abriré las ventanas de los cielos. ¿Lo dijo Dios o no lo dijo Dios? Lo dijo Dios, agárrese de eso, Dios lo dijo, ¿verdad? Y Dios lo tiene que cumplir. Dios me lo dice y Dios me lo va a cumplir. Agárrese de eso, ¿verdad? Será como árbol plantado junto a aguas de reposo, que su hoja no caerá, siempre pasará verde y dará fruto siempre, aunque no sea temporada. ¿Lo dijo Dios? Sí, lo dijo Dios. Ahí está. Agárrese de esa promesa, no la suelte. Y va a ver que Dios, hermano, Dios va a hacer la obra. Así que usted tiene muchas necesidades. Usted tiene deseos que posiblemente hasta el momento no ha recibido de Dios. Agárrese a la promesa de Dios. Y va a ver si Dios no va a recibir en este año 2018 la respuesta de Dios. La va a recibir. Porque la va a recibir. Y finalizamos con el último texto. Versículo 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Tenemos un Dios todopoderoso, el Shaddai, el que es todo, el que sustenta, el que suple, el que da vida, el todo para nosotros. Él es poderoso para hacer todo lo que Él ha prometido. Amén, hermano. Amén. ¿Qué le ha pedido usted al Señor? ¿Qué deseos tiene usted? Y que cree que son justos delante de la presencia de Dios. ¿Verdad? No como aquel que le está pidiendo un carro y necesita un caballo. Digo, peticiones justas. Es decir, que sabe usted que las necesita. Que son para su vida, para su familia. Dios es poderoso, hermano. Levante la mano el que cree que Dios es poderoso, hermano. Ahora levante la mano el que cree que no es poderoso. ¿Ah? Levántela si cree que no es poderoso. Entonces desde ahora usted ore con fe, creyendo que tiene un Dios poderoso y que le va a cumplir, ¿verdad? Pero ore, ven el viernes acá, verle allí, de rodillas el viernes, orando con nosotros. Y si no puede, ore en su casa, pero ore, ¿verdad? Pase más tiempo con Dios que mirando la telenovela o la televisión. Eso es cuando queda tiempo, ¿verdad? Pero el tiempo de Dios siempre debe haber, todos los días. Amén, hermano. Amén.